Entonces lo que se debe de hacer es establecer un modelo de intervención a partir justamente de estas medidas sancionadoras no privativas de la libertad, en el que tengamos que garantizar sus derechos, pero también responsabilizarlo de sus actos, ¿no? Y esto es interesante, la creación de estos modelos de intervención desde el enfoque no privativo de la libertad. O sea, no tenemos por qué identificar la no privación como una impunidad, sino más bien debemos de crear modelos alternos que garanticen una no reincidencia. La intervención o el modelo de intervención al que me he referido debe de ser integral, debe de considerar el aspecto individual, el aspecto familiar, social, educativo y, bueno, por supuesto el aspecto de salud. Y sabemos finalmente que debemos de considerar a las adicciones como una enfermedad, ¿no? Y entonces, si partimos de ese paradigma, del paradigma de considerar a la adicción como una enfermedad, se debe de crear un modelo de corresponsabilidad con las instituciones de salud pública. Un modelo que ha sido eficaz en otros países del mundo, americanos, pero incluso también europeos, ¿no? En Alemania existe una suspensión de la ejecución de la pena juvenil cuando se comprueba que el adolescente tiene problemas de consumo de sustancias, ¿no? O que su problema de consumo de sustancias está íntimamente vinculado con la comisión del delito. Desde la reforma del 2005 en el 18 constitucional se establece que la privación de la libertad tanto para adultos como para adolescentes principalmente debe de ser la última opción, porque los modelos de reinserción social, no solamente en México, sino en el mundo, no han demostrado ser muy eficaces. Hay una encuesta, la verdad que esta encuesta es la primera vez que se publica por el INEGI, es una encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, fue publicada en agosto de este año, los datos fueron levantados durante el 2017 en 53 centros especializados para adolescentes en todo el país, en los 32 estados de la República. Y hay datos interesantes. Yo creo que ellos tienen una percepción en cuanto a expectativas de reinserción muy altas. O sea, ellos mismos, que son sujetos al sistema, el 96.5% tienen una expectativa de reinserción laboral y el 87.3% educativa. Por lo tanto, para ellos es improbable, ¿no?, en cuanto a expectativa, que vayan a cometer otro nuevo delito, el 92.7%. Entonces yo creo que ante estos datos, que para mí me parecieron súper importantes porque son datos levantados a nivel nacional en la totalidad de centros o comunidades especializadas, podemos llegar a la conclusión de que sí hay o sí tenemos fundamentos para pensar en una reinserción, una reintegración efectiva de los adolescentes a la comunidad. Lo único que sí nos hace falta es asumir nuestra parte de responsabilidad. Pensamos que solamente les toca a sus padres, pensamos que solamente le toca al Estado, pero no, es una asunción de responsabilidad compartida de la sociedad y de la escuela también, ¿no?, respecto al ejercicio de derechos de estos adolescentes. El tema anterior, que es un sistema que tratamos de superar, estigmatizaba a la adolescencia y a la marginación con delincuencia, ¿no? Y yo creo que debemos de dejar de hacerlo, debemos justamente de pensar o repensar en nuestros adolescentes desde un enfoque positivo y no desde un enfoque negativo. No por ser adolescente eres o te encuentras en riesgo de cometer un delito. Yo creo que debemos justamente repensar a nuestras juventudes, ¿no?, a partir justamente de este nuevo cambio de paradigma. O sea, a diferencia de lo que algunos piensan, el delito en adolescentes ha mantenido estable. No es cierto que han cometido más delitos que en otros años, no es cierto que porque el sistema es más garantista ha aumentado la comisión de delitos y de delitos más graves, y justamente los datos de la encuesta nacional lo demuestran. Entonces, sí es interesante justamente crear una respuesta penal, una política pública en materia del sistema, con datos objetivos, con datos reales, y que no justamente criminalicen o estigmaticen a
a los adolescentes. En datos también dados por el INEGI, un porcentaje muy elevado de víctimas de la delincuencia organizada. Un dato muy interesante es que de todos, por ejemplo, de todos esos cuerpos encontrados en las fosas, un número interesante es de adolescentes y de niños y de niñas. Entonces sí, yo creo que tenemos que voltear a ver a nuestra infancia y nuestra adolescencia no solamente como sujetos de riesgo, sino riesgo de cometer delitos, sino también como sujetos que pueden ser o que se encuentran en riesgo de ser victimizados, ¿no?